Muy bien, en esta ocasión entonces vamos a trabajar las funciones como modelos matemáticos para poder lograr eh, expresar una situación problema mediante una función matemática. Debemos de recordar los siguientes pasos. Debemos de interpretar los datos inicialmente, entender qué nos dan, qué nos piden, hacer una modelación o la expresión matemática que responde a la situación, ejecutarla y verificar posteriormente la respuesta que hallemos. Este último paso es muy importante dado que como estamos en situaciones contextualizadas, las respuestas deben de tener lógica para el contexto, es decir, no podemos tener, por ejemplo, tiempos negativos, distancias negativas, algo que no es lógico en contextos de situaciones, problemas reales. Vamos entonces a dar el siguiente ejemplo. Tenemos esta situación. Tenemos un muro de 10 pies que está a 5 pies de un edificio y debemos calcular la longitud de la escalera más corta apoyada en el muro y que vaya del suelo al edificio. Lo primero es, como está acá, tener un gráfico que nos permita entender la situación. Entonces ahí tenemos precisamente este gráfico. Tenemos el muro de 10 pies que está a 5 pies del edificio. Tenemos que hallar la longitud de esta escalera, la que sea más corta, que esté apoyada en el muro, pero que vaya desde el suelo hasta el edificio. Este es el esquema de la situación. Lo más viable y lo más factible siempre es hacer un esquema que nos permita visualizar la situación como tal. Entonces, ahora nos preguntamos, me piden la longitud de la escalera. Precisamente la longitud es la hipotenusa de este triángulo que se nos formó acá. Entonces vamos a dar la expresión matemática para poder hallar esa hipotenusa o esa longitud de la escalera. Sería longitud al cuadrado es igual a y al cuadrado, que es esta distancia, más 5 más x al cuadrado, o sea, todo este cateto adyacente para el triángulo grande, que es 5, que es este pedacito que conocemos que es la distancia del muro al edificio, y este pedacito que lo vamos a llamar x, que no lo conocemos, que es la distancia del muro a la parte de la escalera que está apoyada sobre el suelo. Y esta distancia y es precisamente la altura a la cual está la escalera apoyada sobre el edificio. Entonces tenemos nuestra expresión. Esta expresión tiene dos variables, o sea, tenemos a y y a x, por lo que necesitamos una función auxiliar que relacione las dos variables, o sea, que relacione a x con y. Y esto se obtiene mediante la semejanza de triángulos. Tenemos un triángulo grande y un triángulo pequeño que son semejantes. Vamos a desarrollar la semejanza que la tenemos acá. Entonces tenemos que y, que es el cateto opuesto del triángulo grande, es a 10, que es el cateto opuesto del triángulo pequeño, como 5 más x, que es el cateto adyacente del triángulo grande, pues según este ángulo de acá, es ax, que es el cateto adyacente del triángulo pequeño. De esta forma, entonces despejamos a y, que nos daría 10 por 5 más x sobre x. Y vamos a sustituir esta y que hallamos en la primera ecuación o la primera expresión que tenemos. Entonces, la longitud al cuadrado va a ser igual a y al cuadrado, pero ¿qué es y? Y es esto, o sea, 10 por 5 más x sobre x, todo esto elevado al cuadrado, más 5 más x al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar esto. Entonces tenemos que, vamos a desarrollar este cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 5 más x al cuadrado, esto se puede distribuir el cuadrado porque es una división, sería 5 más x al cuadrado. Y x al cuadrado, pues x al cuadrado, más 5 más x como lo tenemos acá. Ya cuando está así podemos sacar factor común. Nuestro factor común sería 5 más x al cuadrado. ¿Qué multiplica a quién? ¿Qué me sobra acá? Pues 100 sobre x al cuadrado más 1, porque 5 más x al cuadrado es el factor común, entonces más 1.
Teniendo esta expresión, necesitamos la longitud de la escalera, pero la longitud de la escalera está al cuadrado, es decir, que tendríamos que mirar después cómo sacar el cuadrado, pero antes de eso tendremos que hacer la suma de esta fracción. Entonces sería mínimo común múltiplo x al cuadrado dividido x al cuadrado sería 1 por 100, 100 más x al cuadrado dividido 1 me daría x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Ya teniendo la expresión así, podemos entonces sacar la raíz cuadrada a toda la expresión. Entonces, la raíz cuadrada, sale de la raíz, entonces queda 5 más x sin el cuadrado, y esta x que está al cuadrado también sale y queda x simplemente. Por la raíz de esto, que no le podemos sacar raíz cuadrada porque es una suma, no es un producto o una división, entonces no podemos sacarle, dejamos dejarla expresada, o sea, 100 más x al cuadrado. Entonces, de esta forma tendríamos la expresión o la función matemática para esta situación. Ahora, preguntémonos por el dominio de esta función. Esta función como tal tiene como dominio los reales menos el cero. Nos sirven todos los números, pues en esta raíz incluso nos sirven los negativos porque la x está elevada al cuadrado, entonces si entra positivo o negativo va a salir positivo, no importa. Entonces por este lado nos sirven todos los reales, pero por el lado de la división tenemos que sacar el cero. Pero como es una situación problema, esa x en ningún momento puede ser una distancia, porque x aquí es una distancia, no puede ser una distancia negativa. Entonces, para la situación problema como tal, el dominio de esta situación problema sería de 0 a infinito. O sea, solamente me servirían los números positivos de 0 a infinito. Recuerden, no podemos incluir el 0. Entonces, esta es un ejemplo de cómo modelar una situación problema mediante una función matemática. Entonces recuerden los pasos: interpretar, lo que incluye hacer un dibujo que me permita a mí entender la situación, entender muy claramente lo que me piden y lo que me dan. Aquí, por ejemplo, lo que me dan no me lo dan explícito, lo tengo que sacar acá del dibujo, que es esta semejanza de triángulos, y esto que me dan me permite expresar esta primera función, que es el modelo que estoy buscando en términos de una sola variable, hacer toda la operatividad de la función y finalmente determinar qué valores de x, porque la función me quedó en términos de x, son válidos para este problema. Aunque el dominio de la función como tal me diga que me sirven los reales menos el cero, como esto es un problema, no me sirven los números negativos, o sea, tendríamos que decir de 0 a infinito. Espero, muchachos, que les haya quedado pues clara esta explicación sobre cómo hacer modelado de situaciones problema a través de funciones.